escuchamos a Fito Páez. Rosario siempre estuvo cerca, hoy en el Día de la Bandera, y nos tenemos una visita de lujo, la psicóloga coaching Mónica Reta, que está presentando el libro Be Emotional, Activa tu liderazgo emocional. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Un libro que ha sido presentado en la Feria del Libro días pasados con la directora del libro de papel, Estela Roque, en un stand de la feria, que el libro tiene un desarrollo de las emociones, fundamentalmente. Sí. Yo como psicóloga y como persona hice un clic hace unos años. Fue la pandemia el motivo. Sí, el motivo fue la pandemia. Y empecé a indagar mucho sobre el tema del estrés. ¿Qué es esto del estrés? ¿Por qué la gente entra en estrés? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cómo se puede manejar? ¿Se puede vivir sin estrés? Empecé a preguntarme yo a mí misma estas preguntas porque, bueno, me di cuenta que yo estaba estresada, que yo estaba cansada. Pero estar cansado no es lo mismo que estar estresado. Y ahí empezó a dar vueltas esta idea, gran idea, que después trajo muchas más, que es que al estrés lo causan las emociones y las emociones negativas. Hay gente que trabaja mucho, que se mueve mucho, que resuelve muchos problemas diariamente y vive sin estrés. Entonces, ¿por qué otras se agotan por mucho menos que esto? ¿Enferman por mucho menos que esto? Bueno, porque justamente están como secuestradas por emociones negativas, entre ellas la ansiedad. Y bueno, ahí empezaron a andar otros conceptos que yo fui desarrollando, cursos, actividades, entre ellas para el personal del Hospital Garrahan, que hoy tanto tenemos que cuidar, ¿no? Y el cuidado de las personas, el bienestar de las personas, hasta que llegó el momento del libro. El libro venía como una asignatura pendiente, pero bueno, fue en el 2023 el año, y ahí lo edité en una editorial mexicana, y ahí empezó a dar vueltas, no solo por México, sino, bueno, lo traje por supuesto acá a la Argentina, en las 2 últimas ferias del libro, y bueno, con muy linda repercusión, porque lo lleva y lo lee gente que es sensible. Bueno, decís que es una guía para la transformación integral de la persona. A ver, es una guía porque no es, como yo digo al principio del libro, una mezcla de técnicas para estar mejor. No es eso. Pero sí que, siendo fiel a mi formación como psicóloga, es una serie de herramientas y de técnicas para que en el día a día, uno pueda manejar lo que siente de la manera en que uno conscientemente elige y no estar avasallado por lo que le pasa. Y esto sirve para todo, sirve para estar más tranquilo o tranquila con uno mismo, pero sirve para las relaciones, sobre todo las más próximas. Sirve en casa, para con los hijos, para con la pareja, sirve en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, sirve en el contexto, en el medio, con el otro, con el vecino, con cada una de las personas con las que a diario conectamos. Entonces, este estar bien hace que uno se aleje de las situaciones de estrés, de las situaciones de desborde, de enfermedad, y como que por un camino silencioso, uno va apartándose cada vez más de la enfermedad. Yo no sabía eso, que la ansiedad, aparte de una enfermedad, también es una emoción. Yo lo supe por la película, pero no sabía que la ansiedad era una emoción. Yo la ansiedad la tengo como una enfermedad. No, la ansiedad es una emoción. Pero también es una enfermedad. Cuando se acumula, claro que sí. Claro que sí. Es la génesis del estrés y claro que te puede enfermar, ¿no? Yo soy muy ansioso, por ejemplo. Así que, bueno, pero viste, las enfermedades psicosomáticas, los trastornos en la piel, son los primeros reflejos de la ansiedad. No sabía que la ansiedad también es una emoción, porque digo...
Sí, por supuesto que sí. Y la ansiedad acumulada es más, se transforma en angustia. Que es algo tan tremendo, tan feo y que tantas personas, ¿no? Hoy en día caminan la vida con angustia, ¿no? Bueno, ¿y qué es el coaching? El coaching, ¿qué es el coaching? Es una disciplina que yo abracé allá por el 2002, hace muchos años. El coaching ontológico se basa en la ontología del lenguaje, es decir, en el ser del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje, no? ¿Cómo utilizamos el lenguaje? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos cuando decimos? Si hablamos y decretamos cosas para nuestra vida, para la vida con el otro, si afirmamos o si hacemos juicios. ¿No? Yo tengo una compañera que hace eso, pero no entendía. Yo pensé que era coach de otra cosa, porque coach me suena una persona como que entrena. Coach significa eso, bueno, literalmente, entrenador, entrenamiento. Bien, muy buena anotación. Viene del deporte. Por eso tiene que ver con eso. Coach siempre fue en el deporte el entrenador. Por eso. Pero la disciplina del coaching basada en el lenguaje, en cómo conversamos para tener mejores relaciones, acuerdos con los demás, coordinar acciones para hacer algo juntos, decir lo que sentimos, ¿no? Que es tan importante en mi libro, decir lo que uno siente. Esto es el coaching. Como disciplina es una herramienta que, por supuesto, tiene mucho de psicología y que te permite acompañar al otro para, en principio, lograr sus resultados. No nos olvidemos que viene del deporte. Es decir, ¿cómo hace alguien, un tenista, un deportista profesional, para lograr sus resultados? Seguramente, además de entrenar físicamente, tiene un coach. Y también tiene un psicólogo que lo respalda, ¿no? Entonces, bueno, el coaching es para lograr resultados. ¿Cómo hago como coach, acompañando a ese deportista? Lo ayudo a mirar cuál es su realidad, sus capacidades. ¿Qué tiene que ver la psicología en el fútbol o en el deporte en general? O sea, bueno, pero es que el deportista está atravesado por emociones. Por las emociones. O sea, imagínate que va a competir. Imagínate que por ahí en un solo partido va a mostrar, claro, lo que pudo entrenar durante años, ¿no? Se juega además mucho dinero en esto. Vos en el libro decís que hay 3 partes. Dice, el libro consta de 3 partes. En la primera parte, todo pasa por hacerse cargo del propio mundo emocional para hallar el bienestar. ¿Esa es la división? ¿Por qué 3 partes? 3 partes en el libro, porque la primera justamente trata de esto, ¿no? La primera da muchas herramientas. Hacerse cargo de las emociones, entender lo que me pasa, aceptar lo que me pasa, poder expresar lo que me pasa, poder manejarlo a voluntad, ¿sí? Porque, todos podemos estar en situaciones de ansiedad o de miedo o de preocupación. Son emociones de la vida cotidiana. Ahora, depende de cómo yo maneje todo esto, lo que voy a conseguir. Si al final del día logré manejarlo y, bueno, resulta que tuve un buen día en el trabajo o pude hacer una venta en mi negocio o muchas, depende de qué. Vuelvo a casa y en vez de pelear con mi pareja o con mi cónyuge, puedo tener una conversación tranquila para ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con este problema que tenemos. O mis hijos adolescentes están muy rebeldes o hay que por ahí tratar algo con ellos y en vez de tener una discusión también podemos convencerlos o persuadirlos de que hagan lo que nos parece como padres que más les conviene. Bueno, entonces, toda esta primera parte del libro es para eso. La segunda parte del libro te explica en detalle qué es el estrés, porque si no lograste hacer todo esto que te cuento en la primera parte, seguramente es porque estás estresado o estresada, y te da los principios del mindfulness. El mindfulness es la forma de meditar que más se utiliza en este mundo occidental en el que vivimos, ¿no? Entonces, lo que tiene mi libro, mejor dicho, son pequeños QR para escanear y escuchar desde ahí meditaciones. O sea, es como un audiolibro, una cosa así. Es un audiolibro. Llegás ahí y podés
leer ese QR y conectarte a meditar. Meditar como un recurso más muy importante que te baja la ansiedad, que te desconecta de todo el caos y el bullicio. Es como el tema de lo que yo digo, no sé, de actuar o hacer arte. Eso te relaja, Claro, porque la cuestión es que por ahí se va drenando la energía de las emociones, ¿no? Sí. Y cuando, quizás lo de la actuación el deporte también. El deporte también. Descargas energía. Claro, normal. Por ahí va la energía. Y lo que tenemos que drenar es la energía negativa, ¿no? Porque como decimos, a ver, para ponerlo en términos fáciles, emociones positivas contienen energía positiva, ¿no? Esa energía que es más liviana, que fluye, porque cuando estamos alegres, contentos, expectantes, felices, todo fluye, ¿no? Parece que todo va bien, que todo es liviano. Cuando entramos en enojo, en bronca, en miedo, por ponerte algunas negativas, ¿no? Sí. Todo es muy pesado. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es drenar esta energía pesada, negativa, y eso se logra muy bien con una actividad física como es el deporte, con una actividad artística, como puede ser el teatro. Hay gente que, bueno... Yo tampoco, yo soy artista general, así que... Buenísimo. O sea que, todas las variables posibles, así que... Claro, estás drenando tus energías y tus emociones negativas. Bueno, fantástico. Entonces, bueno, esta segunda parte es para eso. Si no haces alguna de estas actividades que mucho tienen que ver con lo creativo, no, bueno, el arte es creatividad pura, ¿no? Sí. Meditar, bueno, también puede ser un vehículo importante para alejarte de las emociones negativas y del estrés. Y en la tercera parte hablamos de esto de liderar, ¿no? Liderarse emocionalmente empieza por uno mismo. O sea, si uno en determinado momento de la vida no aprendió a qué hacer con sus emociones, no se conduce a uno mismo. Bueno, eso pasaba en las películas, que justamente cada emoción lideraba en un determinado tiempo. Y si una emoción, digamos, aislaba a las otras, eso obviamente estaban las consecuencias, que bueno, todo tiene consecuencias, pero acá eran más graves porque era el tema de las emociones, respectivamente. Claro, o sea, emociones por ahí, digamos, de estas plomo, ¿no? Muy negativas, que están solas por ahí, de acuerdo a lo que la alegría yo creo está bien, claro, pero en exceso es mala, claramente. Se va equilibrando con otras. Digo, eso es lo que pasa en la película, que la alegría en exceso, en ese caso, bueno, claro, en general, es mala, por eso todo en exceso es malo. Es que el ser humano en realidad tiene un montón de emociones a lo largo de un día normal, ¿no? Sí. Pero bueno, esto a ver, liderar emocionalmente empieza por uno mismo. Y si tenés que liderar en donde sea, en tu trabajo, en una agrupación social, política, educativa, la que sea, a otras personas, y tenés que liderar desde las emociones. Yo cuando estudiaba periodismo, ciencias de la información en la UNSA, un libro que me marcó se llamó Estructura de la personalidad de Philip Lerch, la relación de lo psíquico y lo físico, que casi todas las enfermedades físicas tenían un origen psíquico. ¿Es así la cosa? Sí, a ver, esto está muy en estudio, digamos, pero también está bastante avanzado en conclusiones. Las enfermedades graves, leas el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, tienen mucha raigambre psicológica, es decir, entre sus factores tiene mucho peso el psicológico. Y yo diría que todo lo que sea psicosomático, es decir, salta en el cuerpo, ¿no? Típicamente las enfermedades de la piel también tienen mucho factor, mucha causa psicológica. Pero si uno puede, y esto es lo que está en estudio, digamos, a través del pensamiento que viene ligado de la emoción, cambiar, redireccionar lo que pasa en el cuerpo, esto es lo que está en estudio, se pueden prevenir enfermedades. Y creo que esto es el futuro, ¿no? Creo que los profesionales del futuro, de las ciencias de la salud, no solamente la medicina, la psicología, todas las ciencias aplicadas a la salud, van a estar enfocadas, digamos, en esto,
el tema de ver cómo desde la mente se trabaja el cuerpo, creo que es un tema del futuro. ¿El libro es para todo el mundo o para los periodistas fundamentalmente? No, el libro es Porque para los periodistas últimamente estamos fatigando emociones de un lado o del otro y evidentemente la gente pone la tele, pone la radio, lo que sea, y depende de dónde lo oriente, la emoción que producen. Claro, bueno, es que los medios de comunicación generan emociones, o sea, Sí, están para eso, ¿no? Claro, pero a veces las emociones están exacerbadas. Claro, pero a ver, yo pongo un medio de comunicación en la tele, por ejemplo, o en la radio, y escucho a alguien hablar de algo con determinada emoción. Sí. Alegría, enojo, repudio, vergüenza, o sea, hay emociones en juego. Entonces, el ser humano está absolutamente influido por el contexto social en el que vive y los medios de comunicación son un factor fundamental en el medio social. O sea, ¿cómo nos conectamos con el mundo? Prendiendo la tele, prendiendo la radio, mirando el celular, buscando en Google. Y todo eso está atravesado por emociones. En la Feria del Libro y en otros lugares donde presentaste el libro, ¿cuáles fueron las devoluciones? Bueno, justamente se acercaron personas que algo tenían que contar sobre su mundo emocional. Mira. Por ejemplo, acabo de enviudar. O no tolero más a mi trabajo. Y traigo además a mis compañeras que están acá que les sucede lo mismo. No. Pertenecemos a un centro de rehabilitación de drogas. Esto de la ansiedad le viene muy bien a mi compañero que acá viene, ¿no? Por ejemplo, son comentarios. Sí, sí. Entonces, y gente a la que le va pasando un montón de cosas. Es para mi hija o para mi hijo que recién empiezan su vida adulta y están un poco desorientados, por ejemplo. Cada persona que se acercó, me acuerdo de una médica que se llevó el libro porque le pareció muy interesante para su trabajo, la relación con sus pacientes, el lugar donde ella trabajaba, y que después al tiempo me manda un mensaje por WhatsApp agradeciéndome por el libro y me dice, es la segunda vez que lo leo, porque tengo que volver en cada parte que voy leyendo. Digo, gente que es consciente de que está sufriendo, algo le pasa y hay una salida que no tiene que ver justamente con el no sufrimiento, ¿no? Porque yo siempre digo que no hay bienestar sin equilibrio emocional, ¿no? Y no hay felicidad sin bienestar, para decirlo claramente. Entonces, en definitiva, a ver, esto de la felicidad como un estado de ánimo tan deseado por el ser humano, es una cuestión de bienestar, nada más, ni nada menos. ¿Cómo se puede controlar cuando tenés ansiedad a la hora de descansar, de dormir? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la verdad es que para mí se responde muy bien con la meditación. Es algo que le pasa inclusive a varios pacientes que tengo y yo les digo, ¿y por qué no? Por supuesto, desconectarte de las pantallas un buen tiempo antes de irte a dormir, ¿no? O sea, no más tele, no más celular, no más computadora, pero ¿por qué no? Darte un tiempo para escuchar alguna música, la música suave, delicada, de las que puedas elegir en YouTube o en donde sea, para empezar a entrar en un estado de meditación. ¿Esto qué es? No pensar. Dejar que tus pensamientos se vayan, ¿no? Sí. Si vienen, que se vayan, ¿no? Como yo suelo decir, como nubecitas en el cielo, pasan, las veo pasar y las dejo pasar. No voy a hacer nada al respecto. Digo, a veces uno se va a la cama con preocupaciones. Hay mucha gente que se va a la cama con preocupaciones. Entonces, este momento en el que te conectás con la música, la preocupación, la haces como un paquetito ahí, la cortás. Un Beethoven, una cosa así. Lo que te guste. Bueno, a veces es un ejemplo, pero decía porque es música más tranquila, digo. Tranquila. Digo, por ahí algunas piezas de Beethoven no lo son tanto, son igualmente bellísimas, pero no son tan tranquilas para quien quiera darse este espacio de meditar, pero bueno, es un ejercicio. No sale desde el principio, pero noche a noche yo creo que
que es va reemplazando otras cosas, ¿no? Como los inductores del sueño, ese tipo de cosas. Bueno, ¿y el libro dónde se va a presentar próximamente? Bueno, tenemos un evento muy lindo en el Palacio Barolo, en Avenida de Mayo, este próximo 4 de julio a la tarde, que se llama Meriendas Diplomáticas, que es abierto a público, es decir, no solamente... O sea, el 4 de julio viernes. 4 de julio viernes. ¿Dónde queda ¿A eso? qué hora? En el Palacio Barolo, en Avenida de Mayo al 1300. Pero Quilmes no. ¿qué es No, eso? no, capital. No, en Ah, capital. 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 Ah. A las 17 Ah, horas. Salimos del programa 4 y de vamos julio, para allá, o sea, María. el día de la independencia de Estados Unidos. Claro, sí. Salimos de acá y tenemos una hora para llegar a Avenida de Mayo. No, bien. ¿Dónde pedir entrada, si me permitís? En Instagram. Hay un perfil que se dedica a eso, que es @gestionarte, todo junto, .ba. Ahí se comunican con los organizadores y si quieren, fantástico, pueden reservar su entrada, que se van a ir agotando porque el lugar el espacio es acotado, pero hoy vamos a hablar de la emocionalidad en el arte, ¿no? Justamente lo que traíamos recién, la emocionalidad en el arte y otros matices. Un espacio, bueno, obviamente cultural muy importante en nuestra querida ciudad de Buenos Aires y bueno, para compartir con una merienda en serio y charlas yo soy una de las 4 oradoras en donde vamos a hablar de emocionalidad. Así como la pandemia te cambió y te hizo incursionar en esto del biemocional, ¿los argentinos cambiamos después de la pandemia y el mundo en general? Cambió el mundo. Cambió el mundo porque la cuestión para mí, ¿no? Esto es una opinión muy, muy personal. La cuestión de la distancia con el otro, yo creo que no va a ser difícil volverla atrás. ¿Y a qué me refiero? Hoy ya no es necesario estar distanciado físicamente del otro porque no tenemos que cuidarnos de contagiarnos de nada, gracias a Dios. Pero sí hay una distancia emocional con respecto a las personas. Y hay algo que es la empatía, que si querés, Eduardo, podríamos tener una conversación completa sobre esto. Hay una psiquiatra americana que habla de este tema, contemporánea ella, y que es un tema muy rico, la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, que yo te diría, como emoción y como estado de ánimo, ¿no? El de poder ser empático o empática con el otro, falta terriblemente. Entonces, nos volvimos un poco por una cuestión defensiva, ¿no? Porque en la pandemia nos teníamos que defender de algo y hasta, bueno, ponerle distancia al otro por una cuestión de vida. Pero digo, esto de no poder ponerse en el lugar del sufrimiento del otro es algo propio de esta época. Fíjate lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy por hoy tan convulsionado, tan agresivo, ¿no? Bueno, y en el orden local y doméstico, en una cocina, en un restaurante, padre, hijo, hijos adolescentes, y los 4 están con un celular. Sí. ¿Qué significa eso? Esto que te decía, la distancia emocional, ¿no? Sentados a la mesa, pero no hablando, no conversando, no mirándonos a los ojos, no pudiendo decir cómo nos sentimos. Esto es a la distancia a la que yo me refiero. Lo que marca la serie adolescencia. Esta de que el hijo estaba encerrado en la vez y el padre policía no sabía lo que le pasaba hasta que estalló. Pero aparte por esta cuestión de falta de empatía, o sea, ¿cómo no podés tener empatía hacia tu hijo? ¿Cómo no podés ponerte en el lugar de él y saber lo que No solo es fue? empatía, sino falta de comunicación también. Sí, bueno, vienen de la mano. O sea, a ver, cuando hay falta de comunicación hay problemas emocionales. Digámoslo claramente. O sea, y quien me está escuchando sabe que si tiene problemas emocionales o conflictos con su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres o quien sea, es porque hay un problema de comunicación detrás. Es decir, la terapia psicológica se basa hoy muchísimo en eso, ¿no? Escúchame, en tu rubro tenés mucha competencia y mucha competencia
Sí. Que es, digamos, concretamente chantas. ¿Hay muchos chantas o no? A ver, hay mucha gente que hace cosas de La psicología. famosa autoayuda y todo eso. Claro, sin ser psicólogo. O sea, hay Mirá vos. y me permito nombrarlos, counselors, a ver, psicólogos sociales, gente que hizo cursos de algo relacionado con la psicología, pero que no son psicólogos. El tema es que esa gente puede hacer terapia psicológica, es decir, puede hacer clínica psicológica, no está habilitado No. legalmente hacerlo, pero además causa mucho daño. Porque las cosas que se hacen en nombre de la psicología y hasta en nombre del coaching, ¿no? Porque también con el coaching pasa lo mismo. Hay muchos que hacen coaching y no son coaches. No son coaches. Mirá vos. Y no están certificados. Porque como coaches. una es saber psicología y otra es ser psicólogo, son dos cosas diferentes. Claro, claro. Y te diría que después de muchos años, porque hoy, a ver, este año yo cumplo 34 como psicóloga. Hace Mirá. 34 años que soy psicóloga. Mirá, ¿no? bastante. Es como toda la vida de mi hijo. Mi hijo tiene 34 años. Mira vos. Eh, O sea, nació tu hijo con la psicología. Algo así. No, es que yo me recibí enterándome que estaba esperando a mi hijo. Mirá. Fue una cosa muy ahí, viste, cuando se dan Es simultáneamente cosas en tu vida muy importantes. Bueno, ese fue el momento. Ahora, después de estos 34 años, yo miro para atrás y sobre todo hoy digo, a ver, ¿cuánto puedo hacer yo por el otro que me lo dio la experiencia? Claro. Y hasta te digo que me lo agradecen. Por ahí al principio no era así, y sin embargo la gente me agradecía. Yo trabajaba en el hospital de Quilmes. Empecé mi carrera trabajando en el servicio de psicología del hospital de ¿Muchos Quilmes. años en el hospital de Quilmes? No tanto, Ah. porque después, digamos, migré hacia otros lugares, pero yo me acuerdo de gente que venía y me lo agradecía. Mirá vos. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en la UBA. Mirá, la U. En la Facultad de Psicología de la UBA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lejos de hacer cosas, ¿no? Que por ahí los que no son psicólogos y quieren aplicar algo de la psicología hacen, lejos de hacer esto y por ahí embarrarla, uno va siendo cada vez más más ajustado, más adecuado, más evolucionado en su forma de trabajar en la profesión, y esto se nota en la gente, y cuando la gente se siente bien, realmente, aunque no te lo agradezcan, vos te das cuenta que hiciste un buen trabajo. Muy bien. Bueno, es un gusto haberte recibido acá como quilmeña. ¿En qué parte de Quilmes naciste? Quilmes, no, yo nací en Lomas de Zamora, viví toda mi vida en Monte Grande, hasta que, bueno, vine acá porque me casé, y vivo en Quilmes Oeste. O sea que un querido colega ya fallecido, Chalo Añeri, decía que era el mal del sauce. Todo aquel que viene de afuera, yo vine de Banfield, me casé Ajá. con una quilmeña, y la ciudad con río atrapa y no te vas más de Quilmes. Y claro, porque Quilmes es como mucho más diverso que... ¿Este barrio de la colonia o más alejado de Quilmes Oeste? Yo estoy a 3 cuadras de Avenida La Plata. Ah, está Así bien. que no, viniendo para acá, para el centro. Muy bien. No, Quilmes tenía, a ver, yo cuando vine hace también 30 y pico de años, Quilmes era otra cosa, ¿no es cierto? No estaba la peatonal todavía, ¿no? Creo que Sí, no. sí, ¿Ya sí, estaba? sí, sí, Ah, pero a ver, mucho menos habitantes, mucho menos desarrollo más urbano. seguridad, por ejemplo. Claro. Y aún así era mucho más diverso que Monte Grande, que otros pueblitos más chicos de zona sur. Bueno, dice que Monte Grande tiene microclima, ¿eh? Eso lo dice el Paz Martínez. Claro, es que mis abuelos emigraron, ¿no? de Avellaneda hacia Monte Grande porque se la llamaba la Córdoba Chica Claro, en la ese Córdoba momento. Chica. Bueno, muchas gracias por estar y saludamos a Estela Roque, que seguramente nos está escuchando. Seguramente. Bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación y bueno, con todo gusto habrá próximas. Adelante, si más quieren. bien emocionante. Bueno. Un alto musical, Mica. Sembrando la tierra, Juan se puso a considerar
porque la tierra será del que no sabe sembrar. Sembrando la tierra, Juan se puso a considerar